Bueno, menudo perfume que os traigo en el día de hoy. Directamente nos vamos a la casa de perfumería de Bon Parfumeurs, que nos presenta todo un trabajo maestro del perfumista Quentin Beach en Bon Parfumeur, que lo vamos a encontrar en el número 403, el perfume que se llama Mersado. Ni siquiera es un perfume porque estamos hablando de una colección que son extractos de perfume, ahí es nada, y una calidad de aroma maravillosa. Seguro que conocéis a su perfumista más que de sobra porque es un perfumista que aparte de línea de perfumerías nicho, ha trabajado mucho en grandes perfumes de líneas comerciales y por eso precisamente le tenemos que conocer sí o sí, tanto en perfumería de Jean Paul Gaultier hasta marcas de perfumería de la taza. O sea, hemos conocido muchas facetas, pero precisamente por eso creo que es un perfumista polifacético y aquí nos demuestra un altísimo conocimiento de perfumería y una gran maestría en este perfume. Sí, os estoy adelantando mucho, pero porque efectivamente es una manera de ver cómo un perfumista nos puede sorprender muchísimo. Y por cierto, evidentemente, no solo por ser un perfume de Quentin Beach, sino que también os recomiendo mucho descubrir la marca de perfumería de Bon Parfumeur, porque es una marca de perfumería nicho con una variedad grandísima y una calidad maravillosa a precios muy buenos, porque muchas veces estamos acostumbrados a decir un perfume nicho, pero pensamos en altísimos precios. Pues la calidad también puede ser muy buena a unos precios buenísimos, como se comprueba aquí. Vale. A ver, os lo digo así porque realmente es una marca que muchas veces pienso que hay que valorarla mucho más. De verdad que sí, porque la conozco desde hace muchísimo tiempo y no han dejado de sorprenderme. Bien, Mersado 403, os leo sus notas. ¡Qué menuda cantidad de notas! Y lo conocemos a fondo. Perfume del año 2025 de la familia, es tanto para hombre como para mujer, vamos a descubrirlo. Amaderada especiada, con notas de salida de naranja amarga, hojas de grosellero negro y toronja, notas de corazón timur, canela, ciprés y albahaca, y notas de fondo mirra, casmone, aquí galawood, vainilla, benjuí, pachulí, almizcle y cedro del Atlas. Madre mía. Tremenda composición. Desde luego, eso ya, y permitidme que os comente que eso hace que un perfume, cuando te lo pones, y más un perfume así de complejo, hace que cada persona muchas veces cuando lo sentimos lo podamos percibir de distinta manera, precisamente porque un perfume así de complejo, tu olfato, tu cerebro es el que va haciéndose sentir dependiendo de los gustos personales de cada uno. Veréis, para empezar, duración, intensidad, es un perfume que yo he podido tenerlo 8 horas largas en piel, pero es un perfume que sí, empezamos con una intensidad media, ligeramente alta en la salida, pero principalmente sus 4 primeras horas lo vamos a tener una intensidad media, perceptible, pero no es un perfume agobiante, no es un perfume pesado de llevar, sino que tiene, yo diría, la elegancia justa, media, de un perfume ambarado, misterioso, exótico, como son esa cantidad de notas orientales, ambarinas que contiene. Creo que su intensidad media es justa y perfecta para disfrutar de un modo personal y perfecto estos aromas. Veréis, es un perfume, como os digo, principalmente de intensidad media. ¿Qué marca? Vale, primero, sensación oriental. La primera salida vamos a tener una sensación que me lleva desde lo oriental, las resinas, el elemí, inciensos, resinas, muy marcada la parte de la mirra que nos va a dar, como quien dice,
esa personalidad a cada uno de los momentos de este perfume. La primera salida es amable. No es fresca, no es frutal, no es dulce. Nos encontramos una mirra, una sensación de ámbar con ese toquecito de mirra que en la salida tiene un puntito ligeramente avainillado y que tiene pues una parte, no te diría del todo verde, pero ahí tienes un puntito de la parte de la hoja del grosellero, un puntito de ligeras sensaciones, toquecito de vainilla en mi piel, casi siento una mirra un poquito terrosa, un poquito de tierra, un poquito terrosa en esa salida, mirra, benjuí, elemi, y sí, yo menciono ya un poquito esa parte de la vainilla como si desde el fondo del perfume lo subiera y nos lo presentara en ese inicio del perfume. Después de esta salida un poquito más amable, la mirra se va desprendiendo de los aromas más frescos, esos ligeros toquecitos de hojas, esa salida un poquito, no es fresca, pero lo intenta. Y ya nos vamos adentrando cada vez más en lo que es una mirra con un LMI. Vamos a entender lo que es el LMI. La resina del LMI es una resina, como esas gotitas cuando sangran las plantas, los árboles, pero que proviene de una planta, de una herbácea, no de un árbol. Entonces, el LMI nos puede dar sensaciones balsámicas, un toquecito aromático verde, que claro, en la salida se nos puede sumar con lo que son esas plantas verdes frescas en la salida. Pero después, cuando esas se van, la mirra sigue atada, pegada a lo que es el LMI. Son además esencias que claro, pegan muy bien en la piel porque diríamos que son pegajosas en la piel, con una buena esencia de mirra y de LMI. ¿Qué pasa? Poco a poco se nos van los tonos verdes, pero notaremos más esa parte de mirra, LMI, pero poco a poco nos vamos yendo hacia ese fondo amaderado. No es un amaderado normal, por ejemplo, tenemos el Aki Gala-Wood, que lo que nos va a dar es sensación de madera con un toquecito, porque es el Aki Gala-Wood, es madera de agar, con un poquito de ámbar y esa parte del pachulí, un poquito de pachulí. Entonces, si te das cuenta, nos vamos encontrando distintos tonos verdes, aromáticos, pero que se funden con ese punto amaderado de las partes de esas maderas que están en el fondo del perfume y evidentemente de las resinas. No es ni siquiera en el corazón ni en el fondo demasiado amaderado, ni demasiada resina, ni demasiado pesado, porque está perfectamente equilibrado con notas ligeramente dulces. La vainilla, que casi parece más una vainilla no tan dulce, es como una vaina de vainilla, una vainilla no muy dulzona, pero equilibra. No lo vamos, yo la única parte avainillada que noto en el perfume es en la salida. Después prácticamente diría que la vainilla sirve para frenar un poquito una madera demasiado fuerte y evidentemente el benjuí, que nos sirve de fijador y nos sirve a la misma vez para darle una resina ligeramente dulzona, para darle equilibrio, y diríamos que es el benjuí esa parte de unión entre las maderas, las distintas resinas, y hacer prácticamente que todo se una y tenga un equilibrio perfecto. Desde luego es un perfume de tipo oriental, ambarino. Evidentemente nos pone amaderado, especiado. Para mí no es especialmente especiado, aparte de ligeros tonos de canela que podrían estar un poquito más en el fondo del perfume, más amaderado, pero no es un perfume solo de canela, sino que diría que en este perfume parte de lo que encontramos es una parte más oriental, una parte más ambarina, utilizando todo este tipo de aromas exóticos que son envolventes, embriagadores y que evidentemente son personales. Es un perfume para quien les guste este tipo de aromas, este tipo de juegos aromáticos donde jugamos con el ámbar, la mirra, muy importante. Hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta nada, pero evidentemente parte de ello hace que este perfume sea muy importante en ese sentido. Te tiene que gustar eso. Por supuesto, hace que sea un perfume unisex, pero para quienes no les gusta,
o que no buscan un perfume dulce. Ese ligero toquecito avainillado en la salida y después nos metemos en otro mundo aromático. No es un perfume dulce, es un perfume personal, es un perfume con ese carácter distinto, especial, que bueno, pues es así como lo vais a encontrar. El LMI está equilibrado, por eso hace que no sea un aroma especialmente verde balsámico en la salida. Para quienes conocéis mi perfume, no va por ese lado, sino que el LMI aquí está más contenido, un puntito, lo justo para darle un matiz, pero que no marque tanto el perfume. Así que en ese sentido, unisex totalmente, aunque sí que es cierto que tiene que ser para mujeres que no buscan dulce y que sí que puede sentirse los hombres más cómodos con él. A mí me encanta, a mí me parece en lo femenino un perfume súper elegante, pero yo entiendo que esto es para cuestión de gustos y que te tiene que gustar mucho el tipo de perfume oriental, elegante, exótico. Época del año, otoño-invierno, época de frescas, también en primaveras fresquitas, cuando antes de que llegue todo el verano, ¿de acuerdo? Va a ir muy bien, es un perfume elegante, edades no todas, diría que de veintitantos en adelante, excepto en gustos, principalmente en mujeres de ya veintitantos para arriba, en hombres probablemente incluso anteriores de veintipocos ya se puedan sentir cómodos con él. No creo que sea un perfume juvenil, tampoco es un perfume para adolescentes, pero efectivamente esto es cuestión de probarlo y sentirlo. También os digo en lo que es, no sé si este lo han puesto en los sets de descubrimiento, porque en Bon Parfumeurs podemos encontrar muchos y distintos sets de descubrimiento con el que podemos hacernos y descubrir todos sus perfumes, que son desde luego muy chulos y muy interesantes. Así que ahí lo tenéis, Bon Parfumeurs. Seguimos descubriendo, pues cuando tú lo pruebes, cuéntame qué te parece. Un beso enorme, hasta pronto.